Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 2 y versículo 7, donde dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hallamos en este versículo 7 la creación del hombre como ser espiritual, ya que mientras que el primer relato del hombre es el clímax de la creación de Dios, en este es el primero que Dios crea. Note que no se usa el verbo crear, sino formar, que se utiliza para referirse a la actividad de un alfarero. Por otro lado, el texto bíblico es bien claro y contundente cuando afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Además declara que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hecho de que el hombre, en cuanto a lo físico, procede del polvo de la tierra, hace posible que regrese al mismo polvo de donde el cuerpo fue sacado cuando muera. Y esto también sugiere, al parecer, que desde su creación el hombre lleva consigo la posibilidad de morir. Evidentemente Dios incluyó todos los detalles relacionados con el ser humano, incluyendo su muerte, tan pronto como el pecado entrase en su experiencia. Sigue diciendo este versículo: y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está declarando que el segundo acto de Dios fue hacer que el hombre fuese un ser viviente, ya que Dios puso en el hombre una naturaleza inmaterial y la unió a su naturaleza material. El hombre, por tanto, está constituido de un aspecto material, es decir, el cuerpo físico, y un aspecto inmaterial, es decir, el espíritu. El ser humano, por tanto, se relaciona con Dios mediante el espíritu y con la tierra mediante el cuerpo. Note que el texto dice: y sopló Jehová Dios en su nariz aliento de vida. El sustantivo aliento denota el don divino que diferencia al hombre del animal, ya que Dios personalmente sopló el aliento de vida en el hombre, aunque no hizo eso con los animales. Si bien es cierto que los animales tienen aliento de vida también, como nos dice Génesis capítulo 7 versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Pero también es cierto que Dios sopló ese aliento de manera íntima en el hombre y que solo el hombre es imagen de Dios. Gerard comenta lo siguiente sobre esto cuando dice que: pero el hombre, formado de la materia, no se convierte en ser vivo hasta que recibe el divino aliento en la cara. Se personifica, se individualiza esta divina potencia vitalizadora, pero solo por su entrada en el cuerpo material, ya que únicamente este aliento que se une a un cuerpo hace del hombre un ser vivo. Fin del comentario de Gerard. Sigue diciendo este versículo: y fue el hombre un ser viviente. Note que esta es la tercera declaración que aparece. Y como resultado de haber recibido el soplo divino, el hombre se convierte en un ser viviente, es decir, una persona. Ahora el hombre está en plena capacidad de cumplir el mandato recibido en Génesis capítulo 1 versículo 28, es decir, de llenar la tierra y subyugarla, y además de señorear sobre todas las bestias y todo animal que viva en la tierra. Por tanto,
el hombre es un ser viviente, porque ha recibido de Jehová Dios el aliento de vida. Y obsérvese que el texto dice que el hombre fue un ser viviente. Literalmente está diciendo que el hombre fue hecho un alma viviente, ya que no dice que el hombre tiene un alma viviente, sino que es un alma viviente. Ya que Adán fue hecho un alma viviente, contradice plenamente los argumentos de la evolución teísta. Lo que Dios revela en su palabra tiene por objeto enfatizar que el hombre es una criatura de gran dignidad en su estado original, pero por haber sido formado del polvo de la tierra, tiene su origen humilde. Por esa razón, el hombre debe de humillarse delante de su Creador y depender plenamente de aquel que lo ha hecho un alma viviente. También llama la atención que el nombre Adán se deriva de Adanat, que significa barro o arcilla. Y dicho nombre es un recordatorio para Adán de cuál es su origen, y por lo tanto debe de evitar cualquier autoexaltación, ya que el hombre tiene la responsabilidad de someterse a su Creador, pero note que lamentablemente está en rebelión en contra de aquel que lo creó. Continuará con el versículo 8, donde dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí está hablando de huerto, de Edén. Por otro lado, los babilonios llamaban Adenu a la tierra verde, exuberante de la que brotaba agua. En la actualidad es el término oasis, que describe así ese lugar. Este era un magnífico paraíso, diferente de cualquier otro que el mundo haya visto desde entonces, donde Dios tenía comunión con aquellos que Él había creado a su imagen. Ahora bien, note que se desconoce el emplazamiento exacto de Edén. Si al oriente se usa en relación con el lugar donde estaba Moisés, cuando escribía, entonces podría tratarse de la región de Babilonia, el valle de Mesopotamia. Esta es una descripción del jardín de Edén que estaba destinado a la mansión y heredad de este gran señor, el palacio de este príncipe. Y el escritor inspirado en ese caso, Moisés, y en esta historia, escribiendo primero para los judíos y calculando sus narraciones para el estado naciente de la Iglesia, describe las cosas con su apariencia sensible externas y nos deja por nuevos descubrimientos de la luz divina, para ser conducidos a la comprensión de los misterios ocultos bajo ellos. Note que las cosas espirituales eran alimento fuerte que aún no podían soportar, pero les escribe como a carnales. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: De manera que yo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por tanto, no insiste tanto en la felicidad de la mente de Adán como en la de su estado exterior. Por otro lado, la historia mosaica, así como la ley mosaica, tiene más bien los patrones de las cosas celestiales que las cosas celestiales mismas. Hebreos capítulo 9 y versículo 23 nos dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Debe de observarse el lugar designado para la residencia de Adán, ya que era un jardín. No era una casa de marfil ni un palacio cubierto de oro, sino un jardín, amueblado y adornado por la naturaleza, no por el arte. Ahora bien, qué poca razón tienen los hombres para enorgullecerse de los edificios majestuosos y magníficos, cuando la felicidad del hombre en la inocencia era que no necesitaba ninguno.
Y así como la ropa entró con el pecado, también lo hicieron las casas. El cielo era el techo de la casa de Adán, y nunca hubo un techo tan curiosamente cubierto y pintado. La tierra era su piso, y nunca hubo piso tan ricamente incrustado. La sombra de los árboles era su retiro. Debajo de ellos estaban sus comedores, sus habitaciones, y nunca hubo habitaciones tan finamente decorados como estas, ya que las de Salomón, en toda su gloria, no estaban dispuestas como ellas. Cuánto mejor podamos acomodarnos a las cosas simples y cuánto menos nos entregamos a esos placeres artificiales que han sido inventados para satisfacer el orgullo y el lujo de los hombres, mas no acercarnos a un estado de inocencia. Note que la naturaleza se contenta con poco y con lo más natural, la gracia con menos, pero la lujuria con nada. El diseño y el mobiliario de este jardín fueron obra inmediata de la sabiduría y el poder de Dios, ya que el Señor Dios plantó este jardín, es decir, lo había plantado al tercer día, cuando se hicieron los frutos de la tierra. Y bien podemos suponer que fue el lugar más consumado para el placer y el deleite que jamás vio el sol, cuando el mismo Dios todo lo diseñó suficiente para ser la felicidad presente de su amada criatura, el hombre, en inocencia, y un tipo y una figura de la felicidad del remanente escogido en gloria. Note que ningún deleite puede ser agradable ni satisfactorio para un alma, sino aquellos que Dios mismo le ha provisto y designado. Ningún verdadero paraíso sino plantado por Dios. La luz de nuestro propio fuego y las chispas de nuestro propio encendido pronto nos dejarán en la oscuridad. Isaías, capítulo 50 y versículo 11 dice: He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendéis de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Así pues, toda la tierra era ahora un paraíso, en comparación con lo que es desde la caída y desde el diluvio. Los mejores jardines del mundo son un desierto comparado con lo que era toda la faz de la tierra antes de que fuera maldecida por causa del hombre. Sin embargo, eso no era suficiente, ya que Dios plantó un jardín para Adán. A los escogidos de Dios se le mostrarán favores distintivos. La situación de este jardín era extremadamente dulce y fue en el Edén, que significa deleite y placer. Este es el lugar que está particularmente señalado aquí por marcas y límites, que fueron suficientes. Supongo que cuando Moisés escribió para especificar el lugar a aquellos que conocían ese país, pero note que los curiosos no pueden ahora satisfacer su curiosidad. Por tanto, que sea nuestro cuidado asegurarnos un lugar en el paraíso celestial. Y entonces no necesitamos perplejarnos con la búsqueda del lugar del paraíso terrenal. Cierto es que, donde quiera que estuviese, tenía todas las comodidades deseables, y cosa que nunca tuvo casa ni jardín alguno en la tierra, sin ningún inconveniente. Hermoso por la situación, el gozo y la gloria de toda la tierra. Era este jardín, sin duda, era la tierra en su más alta perfección. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Nótese que aquí el texto está describiendo la preparación del huerto en donde Dios plantó árboles que eran tanto hermosos a la vista como también nutritivos para el cuerpo. Aunque no se conocen los detalles, evidentemente los frutos de los árboles del huerto no solo nutrían el cuerpo de Adán, sino que también prevenían su envejecimiento. Sin duda, Dios cuida de todos los aspectos de la vida del hombre. Por supuesto, los árboles más importantes en el huerto de Edén eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es importante señalar algunas cosas respecto del contenido del texto que nos ocupa. En primer lugar, no hay sugerencia alguna de que se trate de una alegoría o de un mero simbolismo, sino que el texto sugiere que se trata de algo histórico y real, ya que tanto la descripción geográfica como la mención de los dos árboles dan a entender que se refiere a algo literal, no mitológico ni alegórico, aunque los árboles tengan una aplicación sacramental. Se han evaluado algunas teorías raras, por otro lado, respecto al significado concreto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que algunos han interpretado que se refiere a todo como si el hombre no debe codiciar la omnisciencia. Génesis capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por otro lado, otros lo han tomado como una referencia a percatarse de la realidad sexual. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Aún otros entienden que es una manera de hablar acerca de una rivalidad existente entre el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Pero la postura correcta, sin embargo, es la que señala que el énfasis del pasaje radica en la prohibición y no en las propiedades del árbol, ya que comer el fruto del árbol estaba prohibido, y eso es lo importante. En resumen, el acto de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es un acto de transgresión y rechazo hacia Dios. Por otro lado, comer del fruto del árbol de la vida significa sumisión a la voluntad de Dios y comunión íntima con Él. Sobre esto escribe Gordon J. y dice, en el huerto la ley revelada de Dios se resume en la advertencia, cuando dice, no coman de ese árbol porque morirán. En el pueblo de Israel muchas otras leyes eran conocidas, y los que las transgredían caían en la maldición divina y se arriesgaban además a la muerte. Puesto que la ley fue dada por Dios, no podían ser alteradas ni tampoco se le podía añadir absolutamente nada. Deuteronomios capítulo 4 y versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Por lo tanto, la autonomía moral del hombre estaba descartada. El libro de Josué capítulo 4 y versículo 7 nos dice, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Al preferir la sabiduría humana sobre la ley divina, Adán y Eva hallaron la muerte, no la vida. Dios colocó ambos árboles en el centro del huerto,
con el propósito de someter a Adán a una prueba, ya que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, caerían en transgresión y también desobediencia. Si comían del árbol de la vida, demostraba que se sometía a la voluntad del soberano. Adán, y note esto, optó por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y su transgresión trajo desgracia a toda la raza humana, ya que esa desgracia solo haya solución en la obra expiatoria de Cristo. Y voy concluyendo con esto. El árbol de la vida es un símbolo antiguo de la inmortalidad, como nos señala, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 22, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 y capítulo 22, versículo 14. El árbol del conocimiento del bien y del mal también es una alusión a la inmortalidad, pero además el uso de los opuestos puede implicar el conocimiento pleno, cabal, que es propio de Dios. En hebreo, el verbo conocer puede referirse al conocimiento intelectual, íntimo, experimental, como es el caso de las relaciones sexuales, o en la capacidad para discernir y decidir. Y aquí puede también aludir a la capacidad de tomar decisiones en el campo moral, sin tener en cuenta en absoluto a Dios. Pero no puede pasarse por alto que el ser humano será siempre responsable de las decisiones que tome. Amigo y amiga oyente, hay personas, como todos podemos observar, y tú quizás también lo hagas, que cada día vamos al trabajo y muchos se trasladan de un lado a otro en vehículos, motos, en avión o en cualquier clase de transporte urbano. Pero debe de tenerse en cuenta que son muy pocas las personas, aunque hay millones que lo hacen esto cada día, que oran a Dios antes de salir de casa o ponerse a trabajar. Amigo y amiga oyente, ese árbol de la vida en medio del paraíso terrenal iba a ser un símbolo de otro árbol de la vida en el paraíso de arriba, es decir, del cielo, de donde los hijos de Dios nunca serán expulsados como lo fueron Adán y Eva porque pecaron. Ellos fueron expulsados de Edén, ya que solamente serán los hijos y las hijas de Dios los que estarán en ese lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mi amigo, mi amiga oyente, un hijo o una hija de Dios no lo es cuando nace, simplemente es una criatura. Pasa a ser un hijo o una hija de Dios cuando recibe a Jesucristo en su corazón, en su vida, y decide ya como una persona adulta hacer la voluntad de Dios que está expresa en su palabra, la Biblia. Y en la Biblia, la que he leído, y es la que dice que a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, no a los que pertenecen a una religión, no a los que pertenecen a una denominación o a cualquier otra cosa, sino a aquellos que han recibido a Jesucristo en su vida. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú por un acto de fe puedas hacer una oración para invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, así como Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de Edén por causa del pecado, entiendo que yo también soy una persona que estoy expulsada por desobedecerte, por rebelarme en contra de ti. Por tanto, ahora vengo delante de ti, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por todas mis rebeliones, por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, te recibo a ti, Jesucristo, en mi vida, en mi corazón, como mi único Salvador. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.